Tres indicadores económicos han quedado prácticamente perdidos en la niebla de la intensificación de la guerra contra Irán. A los inversores distraídos quizá les interese saber que el mercado laboral en Estados Unidos parece estable, que la brecha comercial, el déficit, se ha reducido y que la construcción de viviendas unifamiliares ha disminuido. Semana pasada, 213.000 trabajadores estadounidenses se sumaron a la cola de la oficina del paro. Son 1.000 menos que en la semana anterior y 2.000 por debajo de las expectativas de los analistas. Tras el débil informe de empleo del viernes pasado, estos datos podrían aliviar los temores a ver un debilitamiento más profundo del mercado laboral. Sin embargo, también podrían ser un síntoma del modo de baja contratación y baja contratación a futuro que sugieren los recientes datos de la encuesta JOLTS, con empresas reticentes a repartir cartas de despido o aumentar su plantilla en medio de las incertidumbres económicas y geopolíticas. Esas peticiones de subsidios por desempleo se publican con una semana de retraso. Se han reducido un 1,1% hasta 1,85 millones, en línea con el consenso, un indicador que sigue siendo elevado en un momento de debilidad de la contratación y datos de encuestas de consumo que sugieren que los trabajadores despedidos les resulta cada vez más difícil encontrar un trabajo de sustitución. Informe de peticiones semanales que ha coincidido con el de Comercio Internacional del Departamento de Comercio correspondiente a enero. Ha mostrado esa diferencia entre el valor de los bienes y servicios importados a Estados Unidos y los exportados se reduce un 25%, hasta 54.500 millones de dólares. Exportaciones aumentan hasta niveles récord, 5,5% de incremento. El mes pasado cayeron un 1,6%, pero importaciones disminuyen un 0,7%. Déficit comercial con China se mantiene prácticamente sin cambios y esto parece marcar una nueva ruptura desde 2025, cuando se registró la mayor brecha comercial de bienes de la historia. Este dato de comercio exterior puede dar un poquito de décimas, aportar décimas al crecimiento de la economía en el primer trimestre. Y en el mercado de la vivienda, esa construcción de nuevas en Estados Unidos aumenta un 7,2% en enero. Proyectos de viviendas unifamiliares representan la mayor parte del total, caen un 2,8%, un descenso que los analistas, por ejemplo Matthew Martin, economista jefe de Oxford Economics, atribuye en parte al mal tiempo invernal. Datos, referencias económicas, sobre todo las de Estados Unidos, que conviene tener siempre en cuenta. SP500 a menos 1,41, Nasdaq 100 menos 1,68, Dow con recorte del 1,48, 2,06, ya pierde IBEX 35 a este lado del Atlántico, 5 puntos por debajo de los 17.000. Para hacer repaso, resumen a lo que está pasando en Europa en este jueves 12 de marzo. Gemma González. Gemma, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Javier. El Instituto Alemán IFW rebaja la previsión de crecimiento económico del país. Lo hace ante el repunte de los precios de las materias primas por la guerra de Irán. Concretamente, ha reducido 2 décimas el avance del PIB desde el 1 hasta el 0,8%. La economía recuperará lentamente su equilibrio a lo largo de este año, según el Instituto, que eleva su pronóstico de crecimiento para el próximo ejercicio para 2027 al 1,4% desde el 1,3% anterior. Nuevos vientos en contra amenazan desde el conflicto militar en Irán, que ha elevado notablemente los precios de las materias primas. Según los cálculos del instituto, el poder adquisitivo de los alemanes caerá un 0,6% debido al conflicto. Y otro instituto, el IFO, avisa de que la guerra va a frenar este año el crecimiento de la economía germana, que se expandirá un 0,6 o un 0,8%, dependiendo de la duración de la subida de los precios de la energía. Y es que tras 2 años de recesión y un crecimiento del 0,2% en 2025, el IFO iba a revisar en 2 décimas al alza su pronóstico macroeconómico de invierno desde el 0,8 al 1% para este ejercicio. Pero la guerra les ha obligado a ser más cautelosos.
Según sus cálculos, a día de hoy podrían mantener la previsión original del 0,8% para este año y del 1,2% para 2027, pero solo en un escenario de desescalada. Entre tanto, Air France-KLM ha anunciado un repunte de sus tarifas en los trayectos de larga distancia para billetes emitidos a partir del miércoles 11 de marzo. En clase económica, esas tarifas se van a incrementar en 50 euros ida y vuelta. El contexto geopolítico actual en Oriente Medio ha provocado ese aumento significativo y repentino de los precios del combustible, en particular del queroseno. Y Francia vive este domingo la primera vuelta de las elecciones municipales, donde la política de viviendas se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla. Y es que en ciudades con algunos de los precios inmobiliarios más elevados de toda Europa, como París, Niza o Biarritz, el debate gira en torno a cómo frenar el encarecimiento del alquiler y garantizar viviendas asequibles para los residentes. El aumento del precio por metro cuadrado y la dificultad para encontrar alquileres asequibles han colocado esta cuestión en el centro de la agenda política de las elecciones municipales. A ello se suma el crecimiento de los pisos turísticos, que muchos consideran un factor clave en la reducción del número de viviendas disponibles para quienes viven en esas ciudades. Por ejemplo, París representa el caso más claro de esta situación. A comienzos de 2026, el precio medio del metro cuadrado en la capital francesa alcanzaba los 9.827 euros, tras subir más de un 20% en apenas 2 años. Las distintas candidaturas a la alcaldía de París plantean soluciones muy diferentes. Desde la del candidato socialista Olivier Grégoire, que propone crear una brigada de protección de la vivienda destinada a perseguir los miles de pisos turísticos ilegales que siguen operando en la ciudad, a la que propone la candidata de la derecha, Rachida Dati. 2025 years figure shows we have the right strategy. It's multidimensional, it's a global approach, so we don't have to No estamos escuchando las declaraciones que queríamos de la candidata francesa de la derecha, Rachida Dati. A ver si podemos ya escucharla. Perfecto, ahora la estamos escuchando. Considera que París ya cumple con el mínimo legal del 25% de vivienda social y no ve necesario aumentar esa proporción, mientras que la candidata de extrema derecha, Sarah Nafou, apuesta por medidas aún más radicales, como por ejemplo eliminar las limitaciones a los alquileres y vender parte del parque de viviendas sociales. Y la izquierda radical de la Francia insumisa, representada por Sofía Chirquirou, centra su discurso en la emergencia social. Plantea crear una brigada del derecho a la vivienda para detectar pisos turísticos y devolverlos al mercado del alquiler residencial. El grupo de defensa italiano Leonardo cerró 2025 con un beneficio neto un 15% superior al del año anterior, de 1.300 millones de euros. Además, el grupo ha actualizado sus previsiones para 2026 y ha anunciado que subirá un 21% el dividendo. Los ingresos se situaron en 19.500 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11%, gracias a que todos los principales sectores de actividad registraron un incremento de doble dígito en la facturación. Los pedidos aumentaron un 15% con 23.800 millones. Además, el Consejo de Administración va a proponer un dividendo de 63 céntimos de euro por acción, un 21% más frente al año anterior. En cuanto a las previsiones para 2026, la compañía prevé ingresos de aproximadamente 21.000 millones de euros y unas ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de aproximadamente 2.030 millones. Por otra parte, el Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad la actualización del Plan Industrial para el periodo 2026-2030, que responde a un nuevo contexto en el que las amenazas han cambiado en naturaleza, velocidad y escala. Y el fabricante de coches alemán BMW también ha presentado este jueves resultados del cuarto trimestre de 2025 con cifras que han superado las previsiones del mercado en beneficio, pero que han quedado por debajo de lo esperado en entregas, también en ingresos. El grupo registró unas entregas de 667.947 vehículos en el trimestre, lo que supone una caída del 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior y queda por debajo de las 676.200 unidades que esperaba el consenso. Los ingresos también han decepcionado al situarse en 33.454 millones, un 8,1% menos, y queda claramente por debajo de los 37.308 millones previstos por los analistas. 2025
25 years figure shows we have the right strategy. Es Oliver Phipps, el CEO de BMW, quien apunta que la compañía logró superar en 2025 las expectativas en términos de rentabilidad. El EBIT alcanzó los 2.122 millones de euros, un 12,8% más, y por encima de los 1.920 millones estimados por el consenso. De cara a 2026, BMW anticipa entregas estables respecto a 2025, con una contribución similar de vehículos eléctricos. Desde el punto de vista de qué opinan los analistas de estas cuentas, escuchamos la opinión de Juan Enrique Cadiñanos, CEO Global en Bullfy. Bueno, yo creo que unos resultados malos esperados previamente. Es verdad que a nivel general el sector no pasa por su mejor momento, no pasa por un momento de bonanza, y esto obviamente repercute de forma claramente negativa a nivel de resultados generales, a nivel de números y sobre todo a nivel de impactos de cara, como digo, al sesgo, ¿no?, de esos resultados presentados, los cuales en el caso concreto de BMW lleva los precios a atacar o a posicionarse en ese sentido en niveles de soporte de medio plazo, es en torno de los 78 euros por acción. Y RWE, seguimos en Alemania con la energética. También ha presentado resultados de 2025, han superado previsiones del consenso, aunque con una caída del beneficio respecto al año anterior. Mientras que sus previsiones para 2026 se sitúan en línea con lo que esperaba el mercado y recorta ligeramente la guía del beneficio para 2027. La compañía registró un EBITDA ajustado de 5.087 millones de euros, un 10% menos que el año anterior, pero por encima de los 4.904 millones estimados por el consenso. Además, RWE va a proponer a la Junta de Accionistas un dividendo de 1,20 euros por acción con cargo a 2025, y su objetivo es seguir aumentando la remuneración al accionista a un ritmo del 10% anual en los próximos ejercicios. De cara a 2026 se espera un EBITDA de entre 5.200 y 5.800 millones de euros y un beneficio neto de entre 1.550 y 2.050 millones. Anticipa además un beneficio por acción cercano a los 2,55 euros y un dividendo de 1,32 euros por acción. Para 2027 el grupo prevé un EBITDA de entre 6.200 y 6.800 millones de euros. Según los analistas de Bankinter, los resultados han sido claramente superiores a las estimaciones del consenso, mientras que las previsiones para los próximos ejercicios están muy alineadas con lo que espera el mercado. Y en 2025 nos vamos a Italia. Generali registró beneficio neto de 4.172 millones, un 12% superior al del ejercicio anterior. La aseguradora también ha anunciado recompra de acciones, programa de 500 millones de euros, también el aumento del dividendo. En cuanto a los resultados, el beneficio neto ajustado alcanzó un máximo histórico de 4.300 millones de euros, con un incremento del 14,5%, mientras que el resultado operativo también logró un récord de 8.004 millones, un 9,7% más, gracias al desempeño positivo de todos los segmentos. El total de activos bajo gestión creció un 4,3% hasta los 900.000 millones de euros, con activos bajo gestión de terceros en máximos históricos de 384.000 millones. En un entorno aún caracterizado por una gran incertidumbre, el CEO de Generali, Philippe Donnet, ha destacado que los resultados récord de 2025 marcan un primer año muy exitoso del plan estratégico de Generali y confirman la creación sostenida de valor para todos los grupos de interés. Sobre la base de este excelente comportamiento y sobre la base de su fortísima posición de capital, la compañía va a proponer el pago de un dividendo por acción de 1,64 euros. Y Zalando ha presentado resultados que han agupado al valor en bolsa. Al mercado también le gustan guías que ha adelantado para 2026. Y eso que la compañía cerró 2025 con un beneficio neto de 212,7 millones de euros, que es un 15% menos que en el año anterior. Pero los ingresos del ejercicio se han disparado casi un 17% hasta los 12.346 millones. Además, Zalando ha anunciado que va a lanzar un programa de recompra de acciones por hasta 300 millones de euros. Desde la dirección de la compañía califican los resultados como sólidos y además han adelantado una mayor aceleración en 2026 gracias a las innovaciones en inteligencia artificial en su plataforma de datos e infraestructura. En concreto, para este año la firma germana prevé un crecimiento rentable continuo, lo que representa un nuevo hito para alcanzar los objetivos a medio plazo en 2028. Y de vuelta a la actualidad nacional, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido tranquilidad a los españoles porque el gobierno dice está trabajando
en un paquete de medidas, de las que algunas, asegura Yolanda Díaz, irán al Consejo de Ministros del próximo martes para afrontar ese impacto económico del conflicto en Oriente Medio. En lo que respecta a medidas sociales, la mayoría de los mecanismos, como los ERTE, se pueden activar porque ya están recogidos en la legislación española. Adicionalmente, ha dicho la vicepresidenta segunda, se tomarán otras medidas probablemente. La prohibición de despedir por causas energéticas, como se hizo ya en anteriores crisis. Asimismo, ha avanzado que el Gobierno quiere anticipar los planes de movilidad para que los transportes sean colectivos en las empresas, o por lo menos en las empresas grandes, ante el repunte que estamos viendo en los precios de la gasolina y del gasoil. Toda la intervención de control de precios en el área de Hacienda, de la fiscalidad en los sectores productivos más afectados por el incremento de los precios del gasoil. Por supuesto, todas las familias, no hace más que llamarme todo el mundo por el precio de la gasolina y del gasoil, que claro, es imposible. También en el orden social, Yolanda Díaz ha anunciado que el Ministerio de Consumo está trabajando en la congelación de los alquileres y de los desahucios, mientras que el Departamento de Hacienda está valorando intervenir en la fiscalidad de los precios del gasoil y de la gasolina para rebajar los costes de los sectores productivos más afectados y de las familias. El diésel se ha disparado un 14%, la gasolina casi un 8% en la segunda semana del conflicto en Irán. En lo que sí se ha opuesto rotundamente la vicepresidenta segunda es en rebajar el IVA de los alimentos al cero, tal y como ha sugerido el presidente de Mercadona, Juan Roig. Y desde Economía, el ministro Carlos Cuerpo garantiza medidas específicas para el campo y el transporte ante la subida del precio de los combustibles. Incluso se está valorando el bono social eléctrico. Coincido con usted que con respecto a los instrumentos ha habido numerosas críticas a la instrumentación a través de esta subvención, y esto es algo que el Gobierno también está puesto que interiorizando y teniendo en cuenta a la hora de definir estas medidas de protección ante la subida de los precios de los combustibles, que, como he dicho, tendrán un apartado especial para aquellos sectores que se puedan ver más afectados. En este caso he citado a dos de ellos tan importantes para nuestra economía, como son el sector del campo y el del transporte por carretera. Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real. Coincidiendo con la presentación del 11º informe Young Business Talents, la visión de los jóvenes, hemos invitado esta tarde a su director, a Nuño Nogués, para hablar de las principales conclusiones del informe, como, por ejemplo, que los jóvenes marcan un cambio de tendencia en el mercado laboral al preferir emprender a trabajar en una empresa. Nuño, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos, bien, ¿y vosotros? Bueno, es una de las conclusiones que nos han llamado especialmente la atención, ¿no? Como la mayoría de los jóvenes están marcando un cambio de tendencia en el mercado laboral porque prefieren emprender a trabajar en una empresa. Efectivamente. Dentro del programa Young Business Talents, ¿sí? Estamos en alrededor de 11.000 jóvenes entre 15 y 21 años todos los años, y lo que sale este año, que efectivamente un 34% de los jóvenes montarían una empresa o trabajarían como autónomos, frente a un 12% que trabajaría como asalariado. O sea que sí que es un dato llamativo. Sí, es llamativo, sobre todo porque también esto pone en evidencia que hay como una mayor cultura del emprendimiento. ¿Cuáles crees que son las razones de por qué estos jóvenes prefieren ser autónomos, prefieren emprender una idea que tengan y ponerla en marcha antes que trabajar en una empresa? ¿Qué crees que explica un poco ese comportamiento de los jóvenes? Bueno, hay que considerar varias cuestiones. Por un lado está la situación laboral. Sí. Los jóvenes piensan o perciben que trabajar por una empresa es más inestable que en el pasado. Por otro lado, hay una cuestión cultural. Como bien dices, hay una mayor cultura de emprendimiento. Y también hay una cuestión de motivaciones. A los jóvenes, pues afortunadamente, la situación de los jóvenes ahora es mejor que hace unos años, hace décadas,
y buscan otras cosas, buscan hacer lo que les gusta y lo consiguen con su propio proyecto, lo consiguen si emprenden de alguna forma, digamos, creando una empresa o trabajando como autónomos. Lo que ellos quieren principalmente es hacer lo que les gusta. Ya. Y lo que nos dicen es, además de hacer lo que nos gusta, queremos ser nuestros propios jefes y muchas veces pues no queremos disponer de nuestro tiempo para trabajar en un horario fijo de oficina. Y esas son las principales razones por las que ellos quieren emprender. ¿Y quiénes quieren emprender? ¿Más hombres, más mujeres? Y por comunidades autónomas, ¿quiénes son los más emprendedores? Bueno, en ese sentido hay una ligera diferencia. Los hombres son más emprendedores que las mujeres. Estamos hablando de que un 42% de los hombres nos dicen que quieren emprender, mientras que en el caso de las mujeres está en torno al 27%. Y por comunidades autónomas es Cataluña, la comunidad en la que más emprendedores hay. Y le sigue Baleares y en tercer lugar está Extremadura, y luego Comunidad Valenciana y Madrid. Por el lado contrario hay otras en las que los porcentajes son bastante menores. En Aragón, por ejemplo, Andalucía o Castilla y León son menos los jóvenes que quieren emprender. Fíjate, jóvenes que quieren emprender, que quieren ser autónomos, que quieren ser sus propios jefes, que quieren hacer lo que les gusta y que trabajan para ellos, pero también es cierto que no podemos obviar, ni los jóvenes tampoco lo obvian, y sobre todo la generación Z, ese pesimismo respecto a su futuro laboral. Más del 44% de estos jóvenes creen que el empleo va a empeorar en los próximos 5 años. Efectivamente. Es una tendencia que ya lleva varios años produciéndose. En este informe que presentamos todos los años se pone de manifiesto, y es en parte por lo cual ellos quieren emprender. Empezamos hablando de la inestabilidad laboral, y es cierto que un 44% de los jóvenes piensan que en los próximos 5 años el empleo va a empeorar. Solo una cuarta parte piensa que va a mejorar, con lo cual pues es la parte negativa, o es parte de lo que lleva a los jóvenes a buscar otras vías para poder garantizarse un futuro. Incluso el de pensar en salir al extranjero, salir al exterior para pues conseguir un trabajo mejor, aunque también, Nuño, otro dato de ese informe también relevante es que más de la mayoría de los jóvenes, y hablo de un 54%, cree que su generación está mejor preparada que la de sus padres. Sí. Son dos datos que estás en lo cierto. Por un lado, los jóvenes quieren salir, una mayoría de los jóvenes saldría al exterior por un tema de empleo. Es verdad que la cifra está bajando. Estamos hablando que respecto al informe anterior ha bajado 7 puntos porcentuales. Ahora mismo está en un 64% los jóvenes que sí saldrían al extranjero, bien por vivir una nueva experiencia, bien por tener un salario mejor, bien porque tienen pocas oportunidades o creen que van a tener pocas oportunidades de tener un trabajo aquí en España o un buen trabajo aquí en España. Y por otro lado, es verdad que más de la mitad de los jóvenes piensan que están más preparados que sus padres. Pero también el informe pone de manifiesto que esta cifra está bajando. Estamos hablando que en el año 2018, en el informe se constataba que hasta un 83% de los jóvenes creían que estaban mejor preparados que sus padres. Y ahora es un 54%. Sí, más de la mitad, pero ahora es un 54%. O sea, hay una caída importante. ¿A qué lo achacamos? Pues lo achacamos a que, por un lado, los jóvenes, igual que sus profesores, piensan que la educación está empeorando. Lo achacamos a que se está perdiendo el interés por los estudios y una cierta cultura del esfuerzo. Antes había más cultura del esfuerzo, y eso que lleva a que, en definitiva, los jóvenes tengan una peor, o perciban que tienen una peor preparación. Pues Nuño Nogués, director del 11º informe Young Business Talents, la visión de los jóvenes. Siempre importantísimo, clave, ver cómo los jóvenes ven o prevén que va a ser su futuro en el mercado laboral, y cómo más de un 34% de jóvenes entre 15 y 21 años quieren ser emprendedores, quieren trabajar en lo que les gustan, quieren perseguir sus sueños desde un punto de vista laboral antes que trabajar por cuenta ajena. Nuño, muchísimas gracias por el informe, que tengas muy buena tarde y seguiremos hablando. Un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo. Buena tarde.
Pasan casi 35 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Enseguida vamos a dar paso al tiempo de tertulia aquí en Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Pondremos encima de la mesa cómo está la situación geopolítica, todas esas medidas que van a anunciar la próxima semana en el Consejo de Ministros del martes el Gobierno, medidas, algunas de ellas ya implementadas, como los ERTES u otros mecanismos para facilitar la vida de los trabajadores en situaciones difíciles y en un contexto geopolítico de suma volatilidad, de suma incertidumbre. Lo ha anunciado la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y también ha pedido tranquilidad el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que sobre todo se ha reunido con los sindicatos y con sectores que pueden ser pues quizás los más perjudicados, como es el campo o el transporte, ante esa subida repentina del precio de los combustibles. Vamos a hablar de cuáles pueden ser esas medidas, de si el Gobierno va a introducir alguna medida nueva que no conozcamos, del impacto que puede tener y que está teniendo ya el conflicto en Oriente Próximo. De momento el estrecho de Hormuz sigue cerrado hasta nueva orden, al menos lo que ha anunciado el supuesto nuevo ayatolá, el hijo de Khamenei, en un primer vídeo, aunque no se le ha visto a él hablar directamente, sino ha sido a través de una periodista para pues preservar su seguridad, pero ha insistido en ese cierre del estrecho de Hormuz. Eso va a implicar quizás un shock energético, va a implicar costes más caros que van a acabar, por supuesto, afectando a la inflación, afectando al crecimiento y, por tercera pata, afectando también a las políticas de los bancos centrales, a las políticas monetarias. Comienzo ya saludando a Jaime Gil Delgado, asesor independiente. Jaime, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal Bien, todo? también. Aquí, pues, vigilante y esperando un poco ver si el panorama internacional consigue aclararse un poquito y que empecemos a ver, pues posibilidades de que esto no se prolongue en el tiempo, no se cronifique, que ya hemos visto otras situaciones parecidas, y pues pendientes de los nuevos comentarios que haga el presidente estadounidense. Donald Trump dice que su objetivo, antes que el tema de los precios del petróleo, también ha reconocido que cuanto más alto esté el precio del petróleo, ellos se hacen más ricos, que su principal objetivo es acabar con el régimen de los ayatolás en Irán y que ahí va a seguir. Pero déjame que también presente a José Ramón Pin, profesor emérito del IES. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, pues como siempre, muy atento a todo lo que habéis estado diciendo durante todo el día. Pues tengo Radio Intereconomía en directo. Bueno, a ver, Jaime, la situación. Lo cierto es que quizás a lo mejor en Estados Unidos habían previsto que esto iba a ser más rápido, que iban a acabar con el ayatolá Khamenei y pues esto de repente pues se iba a acabar. La respuesta de Irán quizás les está sorprendiendo. De momento es verdad que estamos viendo cómo el conflicto no se está extendiendo geográficamente, porque eso ya sí que podría ser un verdadero problema y un auténtico quebradero de cabeza, pero estamos a expensas de lo que decida el señor Trump. Sí, yo no tengo el placer de conocer al señor Trump. Yo tampoco. Pero que alguien piense que una invasión de este tipo, con bombardeos, aunque sean muy selectivos inicialmente, vaya a ser rápido en 4 o 5 días, como nos comentó una de las primeras intervenciones, eso yo creo que no se lo cree absolutamente nadie, ¿no? Porque estas cosas son siempre lentas. Y más en países tipo Irán, que es una de las grandes potencias de la zona de Oriente Medio, que sabemos que tiene un arsenal, como está demostrando, no sabemos hasta qué punto, pero bueno, por ahora va tirando sus misiles y sus cosas. No tengo ni idea de cuándo va a terminar esto. Yo no creo que vaya a terminar muy rápido. Y como pongan las botas, como ellos digan, en el terreno, pues va a ser todavía muchísimo más largo. Sí. Con lo cual hay que esperar que lleguen a una
posible solución, pero la posible solución cada vez es más complicada, porque ya ha dicho Khamenei, el nuevo jefe iraní, sí, el hijo, que no, el hijo, sí. Que quiere dejar cerrado para presionar al enemigo el estrecho de Hormuz, y el estrecho de Hormuz le va a hacer daño a todo el mundo. Y yo no sé si una de las cosas que quería hacer Francia y quería hacer también Estados Unidos, de escoltar a los petroleros, esto es eficiente o es absolutamente imposible de realizar. De verdad que no lo sé, pero no creo que vaya a ser muy rápido con la situación que tenemos hoy y la evolución que tenemos pasado mañana. 14 días hará, ¿no? Déjame un momento, Jaime, es que tenemos que irnos 2 minutitos a publicidad. Luego vamos a seguir profundizando sobre este tema, sobre el impacto en Europa, y cómo también Europa, lo estamos viendo y se ha demostrado, pues de casi todos los demás países es el más vulnerable por esa excesiva dependencia energética. Pero 2 minutitos y volvemos enseguida. Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. Del 19 al 20 de marzo llega a Citex. Beyond Worldwide y Best Venture te presentan el mayor evento de innovación, tecnología y emprendimiento de Europa en el parque empresarial más grande de España, Sevilla Tech Park. 2 días con los speakers más influyentes del mundo, líderes empresariales, inversores y compañías que están redefiniendo el mercado. Networking real, oportunidades reales, negocio real. 19 y 20 de marzo. Consigue ya tu entrada en ctx-mediotech.com. Citex, donde se decide el futuro. Sintonizan Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
La tertulia de cierre de mercados. Ya estamos de vuelta a nuestro tiempo de tertulia. Jaime, creo que te había interrumpido, que querías añadir algo más antes de esta pausa para la publicidad. Continúa, por favor. No, la verdad es que me ha interesado, habéis dado unos consejos muy interesantes en publicidad. Déjate, le dejo a José Ramón quitar más tiempo. Venga, José Ramón. Bueno, pues vamos a ver, decía que el estrecho de Hormuz solo tiene dos soluciones: o se acaba la guerra o se cierra el estrecho para el tráfico marítimo, o se abre. Y vamos a ver, la guerra es muy difícil de acabar, porque recordemos que Irán tiene 1.648 kilómetros cuadrados, es decir, 3,3 veces España, y 93 millones de habitantes, el doble, es decir, es una zona enorme y poco poblada. Estará muy poblada en las capitales, pero debe haber zonas absolutamente deshabitadas en las cuales cualquier intento de ocupación por parte de un ejército, cualquiera que sea de tierra, es casi imposible. De manera que... Y la otra, ¿qué sería? Cambiar el régimen. Pero un régimen religioso es muy difícil de cambiar, porque no es un régimen basado en unos intereses solamente económicos. Es un régimen basado en unas creencias profundas, y eso es muy difícil de cambiar, con lo cual la única solución es que haya un impasse durante mucho tiempo de guerra y que al final se aburran unos y otros. Estados Unidos yo creo que se está aburriendo ya, pero hay otro personaje que no tenemos en cuenta, que es Israel. Israel le interesa machacar cuanto más a Irán, conseguir, por así decirlo, una tregua de 10 años, y dice, bueno, dentro de 10 años ya veremos, pero ahora yo hago retroceder el poderío iraní 10 años y que tarde otros 10 años en recomponerse. Y mientras tanto, además, Israel dice, voy ocupando más terreno, porque ya ha anunciado que va a ocupar una parte del Líbano y desde luego en la Cisjordania está ocupando terreno. Y por lo tanto, yo creo que aquí la clave está en cuándo Trump, por razones político-electorales, decida acabar con la guerra, y cuando el lobby judío de Estados Unidos le permita acabar con la guerra, porque también allí hay una presión del lobby judío. Y esto es como está, o sea, de manera que lo que hay que hacer es esperar. ¿Esperar cómo? Pues protegiéndose. ¿Protegiéndose cómo? Pues ya lo ha dicho el gobierno, que va a tomar una serie de medidas. Pero las medidas que tiene que tomar el gobierno son muy sencillas. Bajar los impuestos. Bajar los impuestos, por ejemplo, en alimentos. Bajar los impuestos, por ejemplo, en electricidad. Bajar los impuestos en combustibles. Porque lo que quiere hacer el gobierno es otra cosa, como esa de voy a subvencionar, lo cual significa que tú compras, él decide cuánto te va a bajar, y después el que te ha vendido tiene que recuperar del gobierno lo que se ha subvencionado, con lo cual hay un proceso burocrático. Mucho más fácil, baje usted los impuestos y se acabó la rabia. Pues José Ramón, eso no se acaba, porque por lo menos hoy, y era ayer una de las propuestas que lanzó, yo no sé si le escuchaste, Jaime, al presidente de Mercadona, Juan Ruch, que pedía, pues en las circunstancias en las que nos estamos moviendo, pues la bajada del IVA a cero en los alimentos, porque pues él reconocía que tarde o temprano, pues claro, si suben los costes, pues él tendrá también que repercutir esa subida en los precios de los alimentos, una situación que ya vivimos también hace 4 años con la invasión de Rusia en Ucrania. Es cierto que el gobierno entonces puso unas medidas encima de la mesa para el transporte, para el campo, para las familias más vulnerables, etcétera, etcétera. Pero de momento hoy, por lo menos lo que ha dicho la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda es que eso de IVA cero para los alimentos, que nos vayamos olvidando. Sí, efectivamente, así lo ha dicho. Es la situación de la guerra de Ucrania hace 4 años y un mes ya es distinta, efectivamente, a la de Irán. La llamamos guerra de Ucrania y guerra de Irán por ponerle un nombre. Sí, como por ponerle nombre. Las borrascas. Sí. Antes de una borrasca ya les ponen nombre. Y me parece muy bien, porque así sabemos de qué borrasca, de cuál de las borrascas hablamos, ¿no? La evolución
de los precios fue totalmente distinta en Ucrania. La electricidad estaba 3 veces más bajo de lo que está ahora, y sin embargo el gasoil estaba muy por encima de lo que está ahora, más el gasoil que la gasolina. Mira, déjame daros un dato que yo lo sufro, porque la inmensa mayoría habla de la gasolina del coche y del gasoil del coche que echamos todos en las gasolineras. El gasoil agrícola que está subvencionado estaba el viernes anterior a la guerra, que empezó un sábado por la mañana, ¿me acordáis? Estaba a 0,91 céntimos. El viernes pasado, o sea, 6 días después, este mismo gasoil estaba a 1,45, casi el 60% más. Sin embargo, el gasoil de la gasolinera que echamos todos en nuestros coches había subido, gasoil, gasolina, ha subido hasta hoy entre un 15 y un 20%, cuando el agrícola ha subido casi el 60%. Entonces los agricultores, transportistas, etcétera, 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 los que son los que usan el gasoil subvencionado, les ha subido casi un 60% del viernes anterior a la guerra al viernes siguiente. Eso tiene unos costes brutales para la gente que está trabajando en el campo y la gente que está trabajando con el transporte. Sí. Los brutales son brutales, porque en las televisiones nos ponen el precio de la gasolina que echamos todos en el coche, pero no el otro, que es el que realmente ha subido. Que no sé por qué ha subido, la verdad es que no entiendo, porque la inmensa mayoría tenían los depósitos llenos y al día siguiente los subieron directamente. Pero bueno, dicho esto, la guerra es probable que termine, por poner una fecha, porque hay que aventurarse, antes de noviembre del 26, que cuando son las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. No creo que Trump quiera llegar a las elecciones de mitad de mandato con una guerra con Irán, con lo cual ahí tenemos 9 meses. Es por poner una fecha. ¿Pero tiene algo de enjundia esto? No, nada más que hay elecciones de mitad de mandato en noviembre del 26. No hay otra cosa. La señora vicepresidenta del gobierno, que esta mañana ha dicho que nos iba a decir muchas cosas y que el gobierno está estudiando y que está preparando. Yo no quiero que estén estudiando, quiero que estén preparando. Quiero que hagan. Porque también están estudiando desde septiembre, están estudiando los presupuestos, los vamos a presentar antes del tercer trimestre, del cuarto, antes del primero, del quinto. Yo no quiero que estudien, quiero que hagan. Y entonces, pasado mañana ya serán 15 días desde el principio de la guerra. Hay que esperar hasta el martes el Consejo de Ministros. Y luego nos han dicho, no se preocupen ustedes que al día siguiente que se aprueben saldrá en el IVA y serán efectivos. Sí, pero ¿cuándo se van? Pero el IVA, perdón, el BOI. Pero ¿cuándo se van a aprobar? Apruébenlos ustedes ya de una santa vez. Como dicen, estamos trabajando y remangándonos, pues que se remanguen. Y si hoy parece ser que están sentados con los agentes sociales. Sí. Pues, ¿y por qué no han pero sentado pero no antes? con la CEO, Solo con los sindicatos. Por eso. Porque la CEO ya también, pero fíjate, porque la CEO no quiere ir. No, y es que esta misma semana yo escuchaba a Antonio Garamendi, porque también, se les había convocado a una reunión, ya no solamente para tener un contacto con ellos sobre pues qué medidas poner encima de la mesa para intentar atajar ese repunte de los combustibles, sino sobre todo también porque encima de la mesa en esa reunión el gobierno quería sacar el tema de la democratización de las empresas. Entonces CEO y CEPIME dijeron que les parecía absurdo, que era como un ataque más a la libertad de empresa y por eso dijeron que con ellos no contaran. Jaime. Es como los ómnibus, ¿no? Como el decreto ómnibus. Algo así. Una cosa que va a aprobar todo el mundo, le meto 18 cosas que no quieren, pero y entonces luego no quieren las pensiones porque me has tirado lo otro. Pues exactamente. Pero esto de la democratización española, siempre un dato, porque salió el otro día cuando firmaron el nuevo salario mínimo interprofesional a 1.221. El porcentaje de la población española, de los trabajadores españoles, que está sindicado, el 12%. Claro. Y son los que están contra el 88%. Bueno, y de ese 12% hay mucha sindicación en las grandes empresas, pero sobre todo en las administraciones públicas. Es decir, que son en trabajadores de ellos mismos. Es el gobierno el que tendría que... Porque la CESIF, que es la mayoritaria, además, entre los funcionarios, y no es ni UGT ni comisiones, ha dicho que a ver cómo se arregla esto. O sea, que esto es todo un absurdo. Por ejemplo, Yolanda, pues lo que podría decir es, oye, vamos a aplicar algunas medidas laborales
que es lo que es su competencia. Las otras competencias lo único que quiere es hablar para salir en la televisión. Tranquilícense ustedes, no se tranquilicen. No. Yolanda, usted hable de tema de trabajo. Y, por ejemplo, hay un tema que es el absentismo. El otro día Garamendi mismo dijo que me parece que eran casi 16.000 millones de euros lo que le cuestan a las empresas españolas y, por tanto, a todos los españoles el absentismo. Y, sin embargo, la señora Yolanda Díaz no hace ninguna medida para ver cómo reducir ese absentismo, que, por ejemplo, se puede reducir aplicando medidas de conocimiento de que los médicos sepan realmente cuáles son las bajas temporales y por qué se hacen las bajas temporales. Es que es todo un poco absurdo por parte. Yo, de todas formas, pienso que lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Y bajar los impuestos por varias razones. Pero bajarlos ahora y no volverlos a subir. Pero bajar los impuestos por varias razones. Porque en estos momentos... Preséntate que te voto. No, pero es que el español medio de pues unos sueldos, digamos, por encima de la mediana de los españoles de más de 35 está en 30.000 euros, más o menos. Bueno, pongamos el español medio de un poco más, en cuanto empiezas a declarar el IRPF. Pues resulta que, si calcula bien, 0,60 céntimos de cada euro, es decir, el 60% de cada euro, se le van impuestos. En IRPF, IVA, IBI, las cuentas de la gasolina, el de la electricidad, el de los tasas, lo que pagas incluso en algunos temas de transporte. Pues es que, y claro, eso no puede ser. Por lo tanto, oiga, mire, baje usted los impuestos y eso de verdad, además tiene una ventaja, que es dejar el dinero en manos o en los bolsillos de los contribuyentes, que ya los gastarán y por tanto harán que crezca la economía. Porque es que lo que ocurre es que nosotros estamos dándole mucho dinero al Estado, este Estado cada vez cobra más. Imaginemos que aumenta la inflación por la guerra de Irán, que es una de las cosas que dicen. Pues ese aumento de la inflación supone, si mantienes el IVA, un aumento de la recaudación del Estado todavía más. Y todos sabemos que se está forrando, vamos, que las previsiones de ingresos están por encima. Yo creo que, entre otras cosas, no presenta los presupuestos, Jaime, porque, claro, con los presupuestos tendrían que decir cómo aplicar los impuestos. No. Están callados y no hacen más que recaudar, a costa de todos nosotros. Sí. Jaime, ¿no? venga, aparte de que nos los iban a pagar. Jaime, me quedan 2 minutos, venga, para despedir y terminar. Que se pongan a trabajar y que lo hagan lo antes posible, pero que se sienten y que no se levanten hasta que hayan llegado a un acuerdo. Nada, oye, que mañana es viernes, venga, nos vemos el lunes. No, porque el lunes va a seguir la guerra y el lunes tenemos que seguir, los agricultores, yo me meto ahí por lo poquito que tengo, tenemos que seguir pagando a más de 1,45 euros el gasoil. Y la gente no puede esperar, entonces hay que actuar rápido. Pero rápido es, ya van tarde, como dicen los sabios. Sí. Y no sé, queda por hablar, pero lo que pasa es que me quedo sin tiempo, lo que yo también anunciaba al principio de esa excesiva dependencia energética que tiene Europa frente a otros países y como si miramos por bandos de todos los países de la Unión Europea, el que se salva, entre comillas, es Francia por la energía nuclear, que ahora, por cierto, pues Europa se ha vuelto pronuclear y nuestra ex vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, ahora se ha convertido en una defensora a ultranza de la energía nuclear. En fin. Pero a ver qué hace con Almaraz. Las nucleares españolas que no se cierren. José Ramón, dime. A ver qué hace con Almaraz, que Almaraz la tienen ahí. Ya. Y Extremadura, sí. Es que una zona de Extremadura vive de Almaraz. Ya no solamente es la energía, es que también eso crea puestos de trabajo en zonas que quiere tenerlo. Además, porque además es muy difícil poner una nueva central nuclear. Claro, señores, que se me acaba el tiempo. José Ramón, Jaime, gracias a los dos. Buena tarde, hasta pronto. Un abrazo. Cuidaros, adiós, José Ramón. Chao.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. En una mágica noche de verano, los sueños y los deseos se confunden con la realidad. El Teatro Real estrena una espectacular nueva producción de la ópera El sueño de una noche de verano de Benjamin Britten. Vive una de las más reconocidas adaptaciones de la obra maestra de Shakespeare en el Teatro Real. Del 10 al 22 de marzo, 6 únicas funciones. Patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia. Pues otra sesión, otra jornada en los mercados algo torcida. Bolsas andan claramente a la baja, descaro también en el encarecimiento del petróleo y con ganas igualmente en las subidas de los rendimientos de los bonos. Dólar se acerca, por otro lado, a máximos del año en su cruce contra euro. Todo ello mientras Irán intensifica sus ataques contra instalaciones energéticas y de transporte en el Golfo Pérsico. En verde, de lo poquito, en bolsas americanas, acciones de empresas de gas natural y de fertilizantes. En rojo, gestoras de activos alternativos al frenar Morgan Stanley. Ya lo hemos comentado, esos reembolsos en uno de sus fondos de crédito privado. Nos analiza el mercado enseguida Roberto Soltes de Singular Bank. Títulos bancarios copando los primeros puestos en pérdidas en bolsas americanas, pese a que hoy pueden cantar algo de victoria, porque la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ha dicho que los requisitos de capital de los grandes bancos se van a reducir levemente según los borradores revisados de las normas generales sobre capital bancario. Eso supone una victoria para los prestamistas de Wall Street, que se enfrentaban a alzas en esos requisitos según los borradores previos. En una intervención de Bowman en Washington ha esbozado esos cambios en las denominadas normas de Basilea que determinan la cantidad de dinero que los bancos deberán reservar para absorber posibles pérdidas. En conjunto, cambios van a reducir requisitos de capital de los grandes bancos en una pequeña cantidad, dice Bowman, mediante una recalibración sensata de las normas existentes. Bowman dice que los cambios eliminan el solapamiento y van a calibrar, ajustar esos requisitos para que terminen siendo a imagen y semejanza de los riesgos reales a los que se enfrentan. Argumenta que el aumento constante de capital en los últimos años ha sido erróneo y perjudicial. Bowman fue nombrada para el cargo el año pasado por el presidente de Estados Unidos, por Donald Trump. Viendo evolución de distintos activos, tenemos a los rendimientos de los bonos, a los del Tesoro de Estados Unidos subiendo. Los nuevos ataques de Irán están provocando un nuevo aumento en los precios del petróleo y avivando el temor a un resurgir de la inflación que pueda llevar a la Reserva Federal a mantener tipos de interés altos y por más tiempo. Dos petroleros han ardido en llamas en un puerto iraquí tras ser alcanzados por lo que se sospecha que han sido botes iraníes cargados de explosivos. Eso supone una intensificación de los ataques que han cortado el suministro de crudo de Oriente Medio. Consecuencias inflacionistas, también fiscales, de una guerra larga
están haciendo desconfiar de una mayor debilidad, ¿no?, de los bonos del Tesoro, lo dicen en BMO Capital Markets, sin que se vislumbre todavía una salida clara al conflicto. Operadores de futuros de fondos federales descuentan ahora mismo recortes de 30 puntos básicos para finales de año en tipos de interés de la FED frente a los 50 puntos básicos de hace unas semanas, lo que indica que hay pues menos esperanzas de que el Banco Central realice un segundo recorte en lo que queda de ejercicio. Rendimiento de los bonos a 2 años, este suele evolucionar en consonancia con las expectativas de tipos de interés de la FED, está subiendo 4,4 puntos al 3,68. El 10 años 4,1 punto básico de subida hasta el 4,24. Está en máximos desde principios de febrero. Un tesoro que además vende hoy, emite 22.000 millones de dólares en bonos a 30 años. Ya obtuvo una demanda débil en la subasta de bonos a 3 años antes de ayer, el martes, y en la venta de 39.000 millones de dólares en bonos a 10 años ayer miércoles. En bolsas europeas, quedando poquito ya de negociación, van a cerrar a la baja, con pérdidas ahora mismo en IBEX 35 del 1,34%, 17.119. Se ha alejado algo de mínimos intradía, los tocaba en los 16.987 puntos. Enseguida, después de actualizar más noticias, el análisis, interpretación de momento del mercado con Roberto Soltes, de Singular Bank. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. ¿Único se escribe con H o sin H? ¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Elysium Dental. El Dr. Ortega y su equipo combinan confianza, cercanía y profesionalidad. 2 clínicas accesibles en Madrid, Juan Bravo y Simancas. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos, comodidad y los mejores materiales, porque tu bienestar dental es nuestra prioridad real. Elysiumdental.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Estrategas de JP Morgan cuentan hoy jueves que por primera vez este año los inversores minoristas están mostrando signos persistentes de debilidad, con una desaceleración de las compras semanales de alrededor del 30% después de haber ido anteriormente en contra de los patrones estacionales típicos para hacer de febrero
su tercer mayor mes registrado ante la incertidumbre generada por ese conflicto, esa guerra en Oriente Medio. Inversores minoristas redujeron sus entradas semanales en ETFs en un 22%, rompiendo así una racha de aproximadamente 3 meses de apoyo constante a la renta variable. También reducen compras de valores individuales hasta los moderados flujos desinflados que el propio JP Morgan había observado en las últimas 2 o 3 semanas. El banco decía el lunes, señalaba el primer día de la semana como el mayor día de ventas netas en valores individuales en un mes. Inversores minoristas han reanudado compras, lo hicieron el martes, también ayer miércoles, pero por debajo del ritmo medio del año hasta la fecha. Aunque los inversores se muestran favorables a los valores tecnológicos, sobre todo los de gran capitalización, caso de Oracle, lo hemos visto esta semana, antes y después de su informe de resultados, estrategas señalan que han reducido su exposición a valores energéticos. Inversores retail minoristas siguen favoreciendo la inteligencia artificial, comprando esta semana valores tecnológicos también de consumo discrecional como Nvidia, Broadcom, Microsoft, Tesla y Palantir. A medida que el software también ha repuntado, minoristas siguen comprando el impulso de esos nombres de esta industria que habían comprado por la debilidad observada a principios de año. Movimientos en el dinero institucional, también en el retail, influenciados por la situación, el conflicto en Oriente Medio. Repasamos últimas horas. Nerea Charri. Nerea, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. El nuevo líder iraní ha dicho que el estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado. El recién nombrado líder supremo de Irán ha dicho que el cierre funciona como una herramienta de presión contra Estados Unidos. En el comunicado también ha pedido la unidad nacional. Ha afirmado que el objetivo del país es establecer buenas relaciones con todos sus vecinos, alegando que los ataques que solo buscan causar daño a las bases enemigas allí y por lo tanto los seguirá llevando a cabo. Sobre este tema ha lanzado una nueva amenaza, asegurando que todas las bases estadounidenses en la región debían cerrarse inmediatamente o de lo contrario serían atacadas. Y Noruega prohíbe la entrada de buques con bandera noruega al estrecho de Hormuz. La Autoridad Marítima de Noruega ha comunicado que los buques con bandera noruega no tendrán permiso para ingresar al estrecho de Hormuz hasta nuevo aviso. Para cualquier embarcación que ya se encuentre dentro del área del estrecho de Hormuz, será una decisión de las propias empresas navieras evaluar si es más seguro salir o permanecer en la zona. La administración Trump eximirá la ley Jones para reducir los precios del petróleo. Según un informe de Bloomberg, la Casa Blanca habría decidido emitir exenciones de 30 días para la ley Jones, una ley marítima centenaria que requiere que aquellos barcos construidos en Estados Unidos transporten mercancías entre puertos estadounidenses. Las exenciones temporales permitirían a los petroleros extranjeros suministrar a las refinerías de la costa este combustible procedente de la costa del Golfo y otras ubicaciones estadounidenses. La medida forma parte del esfuerzo de la Administración para hacer frente al incremento de los precios del crudo y la gasolina en medio de la guerra de Irán. Y Elena Canosa. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. En el mercado, las acciones de las aerolíneas estadounidenses cayendo mientras ese petróleo sigue subiendo. Los analistas estiman que el aumento en los precios del petróleo podría añadir costes por valor de casi 5.000 millones de dólares trimestrales a las 3 mayores compañías del sector. Los precios del combustible para aviones han aumentado un 15% en la última semana. Con el aumento de los costes, desde el sector no descartan subir los precios de las tarifas. Decisión complicada si se tiene en cuenta que también se enfrentan a un descenso de la demanda de vuelos por la inestabilidad geopolítica. Southwest Airlines cae en un 4,06%, mientras que Delta y United Airlines lo hacen en un 1,89% y un 3,86% respectivamente. Palantir continúa usando Claude en medio del conflicto del Pentágono con Anthropic. La compañía de software Palantir ha seguido empleando el modelo de inteligencia artificial Claude de Anthropic mientras se desarrolla la disputa de la startup de IA con el Pentágono. Su director ejecutivo, Alex Karp, ha insistido en que el Departamento de Guerra está planteando eliminar gradualmente a Anthropic, aunque actualmente no está eliminado. El Departamento de Defensa había designado oficialmente a Anthropic como un riesgo en la cadena de suministros la semana pasada, pero todavía continúa utilizando los modelos cloud para apoyar la guerra en Irán. Y Stellantis explora acuerdos con fabricantes chinos para sus fábricas, para sus unidades europeas. La automotriz estaría explorando acuerdos
acuerdos con fabricantes de automóviles chinos que implicarían una inversión en las operaciones europeas de la empresa que estarían atravesando dificultades. Según un informe de Bloomberg News, los ejecutivos de la empresa se habrían reunido con Xiaomi y Speng para discutir opciones sobre una posible reestructuración de Stellantis en Europa. Las conversaciones han incluido la posibilidad de que las empresas chinas adquieran participaciones de Maserati u otras marcas. Las acciones de Stellantis caen un 0,65%. Bolsas a la baja, petróleo repuntando, sector financiero sufriendo de nuevo presiones. A ver cómo ve el mercado Roberto Soltes, jefe de estrategia en Singular Bank. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Para Estados Unidos, ¿no? Urge ese final rápido para evitar la inflación energética, mientras que Irán parece encontrar en la prolongación del conflicto su mejor herramienta, ¿no?, de presión, y la única vía de supervivencia puede ser ella, del régimen. ¿La percepción del riesgo, Roberto, sigue estando condicionada, supeditada al factor tiempo? ¿Ves alguna señal concreta de desescalada o lo contrario? No, más bien lo contrario, ¿no? Porque hasta ahora teníamos el temor a que Irán pudiera atacar buques que llevan hidrocarburos, y ya ha sucedido esta noche. Así que aquí el sentimiento es de dedos cruzados y esperar que esto pueda desescalar lo más rápidamente posible, porque ya sabemos que este es un evento con efectos no lineales, cuyo daño va a ir aumentando exponencialmente según pasen los días y las semanas, y más vale que se resuelva más pronto que tarde. Y todo eso lo están interpretando los distintos activos. Bonos y acciones, renta fija y renta variable. ¿Crees que están descontando los mismos escenarios? No, la renta fija creemos que se equivoca en descontar o dar una alta probabilidad que los bancos centrales vayan a reaccionar subiendo los tipos de interés cuando se trata de un shock de oferta en principio temporal, en donde tienen que calibrar tanto el efecto inflacionista como el daño a la actividad económica. Las bolsas en términos generales lo están también descontando como un fenómeno temporal. Lo que nos extraña es el sector petrolero, porque sí que está descontando que esta subida de los precios de la energía, $80-90 por barril, va a durar meses y meses. Así que quizás aquí sea el área más clara en la que tomar plusvalías y rotar a otros sectores. Bueno, ahí continúa debatiéndose, ¿no?, entre el natural refugio y la amenaza inflacionaria por aquello de potenciales derivadas en tipos de interés. De cuatro riesgos, que son la geopolítica, la inteligencia artificial, las cositas que se ven en crédito, luego la sostenibilidad de la deuda. Si te pedimos, Roberto, que nos los ordenes de mayor a menor, ¿en qué orden los colocas? Bueno, por ese orden. Evidentemente la geopolítica es lo más urgente, lo que impactos más desproporcionados puede tener. Respecto a la inteligencia artificial, es un tema que volverá en cuanto pase la geopolítica. Volveremos a hablar de los ganadores y perdedores con la inteligencia artificial, la amenaza sobre el software y los servicios profesionales. Respecto al crédito, muy importante enfatizar que esto es un problema de los fondos de deuda privada, de préstamos directos a compañías pequeñas en Estados Unidos, sin generar un riesgo sistémico, sin riesgo de contagio sobre los bonos high yield o investment grade en los que invertimos habitualmente a través de fondos. Y luego la sostenibilidad de la deuda, en tanto que no estemos entrando en recesión, los bancos centrales, sobre todo la FED, estén más en modo recorte de tipos que lo contrario, pues es un tema que es una espada de Damocles que pende sobre nosotros, pero más en el largo plazo. Y en el plano corporativo, últimos coletazos de resultados empresariales, protagonistas hoy RW, también BMW, Adobe, empresa de software, SentinelOne, ciberseguridad. Esta noche al cierre de bolsas americanas, ayer tuvimos Inditex, también Rheinmetall. Nombres, empresas que nos destacas de estas jornadas. Sí, en general los resultados están saliendo bien, conforme a las expectativas, incluso algo por encima. Los índices de beneficios siguen creciendo a buena velocidad, por lo tanto esta corrección pues acentúa esa normalización, esa relajación de las valoraciones. Centrándonos en la bolsa española, yo destacaría dos cosas, ¿no? El inmobiliaria, sobre todo Neinor y Merlin, injustificadamente castigadas, y creemos que son una oportunidad para pescar. Y luego los bancos, sin la perspectiva de una recesión económica, al final es una pura toma de beneficios proporcional a las subidas tan fuertes del último año y medio. Cuando esto se asiente, tienen potencial de rebote, aunque sea táctico.
Gracias por todos estos comentarios. Roberto Soltés, Singular Bank. Que vaya bien el resto de jueves. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Mercados en directo. Resultados. Estimaciones de los beneficios del cuarto trimestre de las grandes empresas europeas se han deteriorado ligeramente, según muestran este jueves los últimos datos de LSEG. Eso las deja en la senda de su peor temporada de beneficios, puede ser de los últimos 2 años. Se espera que beneficios interanuales de las principales empresas europeas se hayan reducido un 0,5% en el último trimestre de 2025, según los resultados ya publicados de hasta 250 empresas del Stocks 600 y las estimaciones del mercado para las que aún no han presentado sus informes. Con todo, valores europeos de primera fila han contrarrestado unas expectativas aún más sombrías en las últimas semanas, ya que las previsiones de finales de enero anticipaban descensos interanuales del 4%. El crecimiento combinado de los beneficios de esta semana es ligeramente peor que la caída del 0,4% estimada la semana pasada. Ingresos, por su parte, han mejorado. Ahora se espera que caigan un 3,6% interanual frente al descenso del 4,2% que contemplaba esta estadística la semana pasada. Estimaciones de resultados de las empresas europeas han venido empeorando de forma aguda. Lo hicieron sobre todo en 2025, ya que los meses de agitación comercial arancelaria provocadas por esa más que errática política comercial de Estados Unidos obligaron a las empresas a reevaluar estrategias y cadenas de suministro. Se preveía que los beneficios del cuarto trimestre de las grandes, de las blue chips europeas, crecieran hasta un 11,1% en febrero de 2025, antes de que Trump anunciara sus planes de aranceles globales. Beneficios de empresas del Stock 600 contrastan fuertemente con los de las cotizadas de Estados Unidos. El crecimiento combinado de beneficios de ganancias de las empresas del índice amplio de bolsa americana se estima en un 14,1% sobre la base de los resultados de 492 de las empresas y las estimaciones para el resto. Así que hay diferencias. A pesar de ello, la gestora, por ejemplo, de activos alemana DWS decía la semana pasada que seguía preocupando la exposición de las acciones estadounidenses a la inteligencia artificial, después de que los temores sobre los beneficios de esta tecnología provocaran sobre todo esa venta masiva de empresas tecnológicas en febrero. Dicen en un informe que debido a la incertidumbre que rodea a la inteligencia artificial, favorecen a los mercados de renta variable europeos y japoneses, con menor peso de la tecnología frente al mercado estadounidense. Bolsas americanas se están comportando mejor que las europeas desde el comienzo de la guerra. Aquí se paga la prima de la dependencia energética. Hoy hay descensos en S&P 500 del 0,84%, 6.719. En Nasdaq 100 del 1,06 a 24.700, ahora a nivel que clava, y Dow Jones a menos 0,82 en 47.023. En Europa, pérdidas las que más en IBEX 35, 1,04%, 17.172 puntos. Lejos, cierto es, del mínimo de la jornada.
ha llegado a estar el índice selectivo en 16.987. Nos dejaba apuntes de mercado Roberto Soltes de Singular Bank. Hablábamos al principio del programa con José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI. Es un shock muy importante, hoy decía la IEA, ¿no? International Energy Agency, que es pues, potencialmente la mayor disrupción que haya en el mercado de energía, ¿no? Y así lo vemos, con lo cual, claro, por mucho que pongas inventarios que duran solo unos pocos días, pues lógicamente en la medida en la que continúa la situación sin avances, pues el daño se sigue produciendo, y lo que reflejan los mercados pues es ese daño, ¿no? O sea, yo creo que la dinámica es la que es una dinámica de duración, porque de intensidad, digamos que en términos de flujos no se puede hacer más intensidad, por allí no sale nada, ¿vale? Sale por los pipelines que van al Mar Rojo y por Oman, pero por Hormuz cero. Y claro, en esa tesitura pues es cuestión de tiempo que empiece a haber señales de daño económico, ¿no? Duración sobre intensidad. Importa el factor tiempo. Dólar se fortalece frente al euro por tercer día consecutivo este jueves. Se acerca poco a poco a máximos del año, ya que el aumento de los precios de la energía provoca esa preocupación por la economía europea, dependiente de las importaciones, y lleva a los inversores a buscar la seguridad del dólar. Precios del petróleo han subido considerablemente después de que Irán haya intensificado sus ataques contra instalaciones petroleras, también de transporte en esa zona de Oriente Medio. Eso aviva el temor a un conflicto largo y una interrupción del flujo de petróleo. Lo subrayaba antes Roberto Soltes. Hemos visto declaraciones del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, prometiendo mantener cerrado el estrecho de Hormuz. La rápida alza de los precios de la energía supone esa amenaza para el crecimiento económico mundial, y los economistas pues día tras día advirtiendo de que un conflicto largo amplificaría aún más el impacto económico, efecto exponencial, subrayaba Soltes hace unos momentos. Mayores importadores de energía del mundo han visto cómo sus monedas anotaban las mayores pérdidas frente al dólar desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Lo están viendo hoy. Por ejemplo, rupia india y el yen japonés han perdido más de un 1,5%. El euro, el won coreano un 2 y un 3 respectivamente. Dólar ha subido más del 1,5% frente a una cesta de divisas y se encuentra eso cerca de su nivel más alto, nos tira el gráfico, desde noviembre, gracias en parte a su atractivo como refugio, pero también porque Estados Unidos es exportador neto de energía. Hoy Trump decía que le preocupa precios del petróleo, sí, pero que más acabar con la situación en Irán, que con los precios del petróleo altos en Washington pueden seguir haciendo negocios que les es rentable. Euro bajando 0,4% en 1,152, no muy lejos de su mínimo desde noviembre. Por aquí hay comentarios de Benjamin Ford de Macro Hive diciendo que la culpa la tienen la decepcionante actualización de la oferta de la Agencia Internacional de la Energía y ese compromiso del líder supremo Khamenei de mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Sin pena ni gloria sigue pasando ese acuerdo en la AIE de liberar una cantidad récord de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas, lo que solo cubriría unos 20 días del suministro perdido debido a las interrupciones en el estrecho de Hormuz, y tardaría semanas o meses en llegar a los mercados. En ellos, 5:28 de la tarde, 4:28 en Canarias. Enseguida entra en subasta IBEX perdiendo un 1,17%, 17.149 puntos. Mayores pérdidas superan el 4 en Bankinter, Sabadell, Unicaja y ArcelorMittal. Las subidas son del 2,8, las más importantes en Repsol, luego Endesa, Iberdrola y Enagas, apreciándose más del punto porcentual. En el consultorio de Bolsa estarán esta tarde de jueves Javier Cabrera y Gerardo Ortega.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en Cierre de Mercados. Para las empresas del IBEX 35, la carrera por los centros de datos es algo más que una inversión tecnológica. Inmobiliarias que construyen infraestructura tecnológica, constructoras que operan plataformas digitales, energéticas que alimentan, servidores y telecomunicaciones que procesan datos, cada una con su cometido. Una convergencia de sectores y de industrias que demuestran a una apuesta clara de las empresas del selectivo. El sector de los centros de datos vive una época dorada, de eso no hay duda. Fenómenos como el auge de los servicios en la nube o la popularización de la inteligencia artificial están favoreciendo el despliegue de estas instalaciones y España está comenzando a destacar en el suroeste europeo y dentro del país. Madrid o Barcelona se posicionan como grandes hubs de centros de datos. España cuenta con más de 130 centros operativos ya con una capacidad de 350 megavatios. Las inversiones masivas de gigantes como Meta, Amazon, Microsoft podrían triplicar la potencia instalada y convertir el país en el mayor hub de datos del sur de Europa. Alberto Roldán, de la Universidad Europea. Sí, efectivamente, estamos viendo una réplica de lo que ya se viene produciendo en Estados Unidos, un mercado mucho más avanzado y desarrollado en todo lo que es el soporte y el complemento del desarrollo de la inteligencia artificial, el clouding, el computing, el almacenamiento de datos, procesamiento, etcétera, ¿no? Europa va muy rezagada en esto, es indudable, pero no deja de ser una oportunidad de negocio para aquellas empresas que quieran diversificar y entrar en una competencia no tecnológica, pero sí complementaria muy atractiva para un modelo de negocio pues que quizá pueda encontrar algunos frenos por el momento del ciclo, por la situación económica de inestabilidad o simplemente porque en Europa su actividad core no da más de sí, ¿no? Esto ha hecho que varias compañías del IBEX 35 ya estén apostando fuerte por este mercado. Empresas como Merlin Properties, ACS, Solaria o Ferrovial están desarrollando o participando en proyectos de centros de datos, una infraestructura clave para la economía digital que promete transformar su modelo de negocio en los próximos años. Uno de los casos más llamativos y más avanzados es el de Merlin Properties. La Socimi ha decidido diversificar su actividad tradicional hacia el desarrollo de centros de datos. La apuesta es tan fuerte que la compañía prevé que este negocio represente el 65% de sus ingresos en 2032, con una facturación estimada de unos 1.800 millones de euros anuales. Actualmente apenas supone un 6% del total. Javier Cabrera, analista de XTB. La apuesta de algunas compañías del IBEX 35 sobre los centros de datos es en general interesante. Pensamos que puede ser una buena diversificación de los ingresos y una nueva fuente de crecimiento. Sin embargo, creemos que depende de hacia qué sector se orienten. Es verdad que hay una demanda muy importante de centros de datos y continuará en los próximos años, pero la escasez viene principalmente por la falta de semiconductores. En el caso de Merlin, para alcanzar ese objetivo, la empresa planea invertir 7.840 millones de euros entre 2026 y 2030 y alcanzar una capacidad de 730 megavatios en centros repartidos entre Madrid, Barcelona, Bilbao, Lisboa y Zaragoza. Muchas compañías ya se están lanzando a construir centros de datos con el objetivo de arrendárselas después a otras grandes compañías. Ahí puede que veamos un aumento de la competencia muy importante en los próximos años también y que los márgenes no sean tan elevados porque sea un producto bastante comoditizado en la medida en el que estas compañías puedan acceder a los semiconductores de mayor calidad. Sin embargo, sí que es verdad que se abre una oportunidad muy fuerte para el sector de la energía porque estos centros de datos pues, van a requerir de grandes cantidades de electricidad para seguir operando y ahí sí que podríamos ver también una oportunidad bastante interesante. Entonces, en general, pensamos que depende de a qué segmentos se orienten, pueden tener un mayor o un menor éxito y también, obviamente, de las alianzas estratégicas que puedan llevar a cabo con otras compañías más grandes y que demanden pues el uso de esos centros de datos.
Pero no solo las inmobiliarias están entrando en el negocio, también las grandes constructoras del IBEX 35 ven en los centros de datos una nueva fuente de ingresos recurrentes. ACS ha anunciado inversiones de hasta 12.000 millones de euros en España para desarrollar y operar centros de datos en los próximos años, con proyectos previstos en Madrid, Zaragoza o en Alcalá de Henares. Además, ACS ha sellado una alianza con el Fondo Global IP para desarrollar 1,7 gigavatios de capacidad en centros de datos en Europa, Estados Unidos y en Australia, con una inversión inicial de 2.000 millones de euros. Si lo comparamos, las cifras son mucho más bajas, pero bueno, no deja de ser relevante para sus modelos de negocio. Insisto, es una oportunidad, es atractivo, pero también los riesgos les afectan por igual. Hay que tener en cuenta que aunque las grandes referencias del sector, los Amazon, Google, estén anunciando cifras multimillonarias de inversión, comparado al valor relativo de las compañías europeas, tienen la misma problemática. Hay que rentabilizarlas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que ser muy selectivo y hay que intentar evitar comprar la moda. ¿Por qué? Porque un Merlin que está anunciando estas inversiones tiene sentido pues porque tiene el suelo, pero quizá no tiene la capacidad de rentabilizarlo. ACS, que es una compañía más internacional, con más acceso a deuda y financiación, puede hacer lo mismo por una vía de diversificación, pero quizá no sea tan hábil a la hora de poner los retornos al nivel que se espera el mercado. Ferrovial también está consolidando su experiencia en centros de datos con la compra de la ingeniería de telecomunicaciones PowerNet. Además, el desarrollo de estas instalaciones también está abriendo oportunidades para las energéticas. Solaria, por ejemplo, planea invertir 2.500 millones de euros hasta 2028 para diversificar su negocio hacia baterías y centros de datos, aprovechando la fuerte demanda energética de estas infraestructuras. Roberto Soltés, de Singular Bank. Esta combinación limita bastante el número de empresas que realmente pueden competir en el negocio, pero a la vez es una excelente oportunidad para las grandes compañías inmobiliarias y de infraestructuras españolas. Sin embargo, ese grado de especialización y experiencia solo lo tiene actualmente Merlin y en menor medida ACS. El primero se está erigiendo como el jugador más relevante en España y la inmobiliaria europea más representativa para invertir en esta oportunidad. El plan de negocio anunciado esta semana apunta que los centros de datos pueden representar más de la mitad de sus ingresos dentro de 6 años. Para ACS y Ferrovial es una línea muy atractiva para crecer a medio plazo, pero en todo caso supondrá una parte relativamente menor de sus negocios, donde lo relevante y diferencial seguirá siendo claramente la construcción y gestión de autopistas en Norteamérica. También Iberdrola ha creado una joint venture para desarrollar grandes centros de datos en España. Onatrgy ya ha anunciado que entrará en este 2026 en el negocio. La compañía trabaja internamente a través de todas sus líneas de negocio, según dicen, para entrar de la mejor manera posible en este sector. Esto es importante entenderlo, ¿no? Porque se trata de evitar comprar las modas, seguir la corriente y simplemente pues pensar que esto es un impulso al modelo de negocio. Hay que sopesarlo, hay que aterrizarlo bien en las capacidades que tienen las compañías, porque al final esto hay que pagarlo con deuda o con equity, y todo ello pues tiene tasas y costes de oportunidad muy altos, que exigen tasas de rentabilidad y retorno sobre capital invertido pues de dobles dígitos. Y ahí las empresas españolas, pues bueno, no porque sean peores, sino simplemente porque no tienen ese expertise o esas capacidades, quizá no puedan estar a la altura. Entonces, insisto, hay que ser muy cuidadoso, hay que tener mucha cautela a la hora de comprar las modas, pero me temo que esto, por muchas veces que se diga, el inversor no termina de asimilarlo. Así que sí, será una temática que impulse algunas acciones simplemente por réplica de lo que sucede en otros mercados. Telefónica, por su parte, ha puesto en marcha un proyecto para desplegar una red de minicentros de datos distribuidos por España, una infraestructura conocida como Edge Computing. El auge de los centros de datos, en definitiva, abre nuevas vías de crecimiento para todas estas empresas del IBEX 35, pero también plantea desafíos importantes. Requieren enormes cantidades de energía, suelo y capacidad de red eléctrica. Además, las compañías deberán competir con grandes operadores internacionales especializados en el sector, pero sin duda la apuesta es clara. Cierre de mercados, actualidad, análisis, información. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4, los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Bosque de Matasnos, aislados por naturaleza en tierras altas de Ribera del Duero. Un proyecto autosuficiente y sostenible nacido para cuidar lo que nos rodea y ofrecernos un vino de la más alta calidad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece el cierre de los mercados. Ha sido el del IBEX 35 a la baja, menos 1,5%.